podcast sobre derecho constitucional. Hoy tenemos un episodio muy interesante en el que hablaremos sobre dos mecanismos fundamentales en el control constitucional de Bolivia: el control normativo y el control tutelar. Pero antes de entrar en materia, permítanme presentarles al equipo que nos acompaña: Vanessa Alejandra, Dayatileta Borga, Luis Maturana, Priscila Aguilera, Sandra Bendaño, Kevin Saúl y Daniel Rodríguez, y mi persona, Hugo Ernesto Jiménez. Vamos a analizar la importancia del control constitucional en la defensa de nuestros derechos y en la armonización del ordenamiento jurídico en la Constitución. ¿Por qué esto es importante? Porque estos mecanismos garantizan que la Constitución no sea solo un documento simbólico, sino una norma viva y aplicada en nuestra realidad. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar sobre la definición y fundamentos jurídicos. Sus partes de mis compañeros. Empieza mi compañera Priscila. Para empezar, hablemos del control tutelar. Este tipo de control está diseñado para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de las personas. Exacto, se activa cuando hay una violación directa y concreta de una persona o grupo siendo afectado directamente en respuesta rápida de la justicia constitucional. Sí, dentro del control tutelar tenemos varias acciones constitucionales que están en la Constitución Política del Estado, las cuales son, por ejemplo, la acción de libertad en el artículo 125, que es para proteger el derecho de la libertad personal; la acción de amparo en el artículo 128, que resguarda derechos cuando una autoridad los vulnera; la acción de protección de privacidad en el artículo 130 para proteger los datos personales; y la acción popular en el artículo 135, que cualquier persona puede interponer para defender derechos colectivos. Muy interesante. La verdad que el control tutelar es algo fundamental dentro del control constitucional de nuestro Estado. Pero hablemos sobre el control normativo. Vanessa, ¿qué nos puedes comentar? Ahora, si hablamos del control normativo, este no protege un derecho en particular, sino que evalúa si las leyes o actos normativos son compatibles con la Constitución. Bueno, aquí entra en juego el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el órgano encargado de revisar si una norma debe mantenerse o anularse o modificarse. Dentro de este control encontramos dos mecanismos clave: acción de inconstitucionalidad, que está en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado, que permite impugnar normas que contradigan la Constitución. También tenemos el control previo de la constitucionalidad, el artículo 161 de la Constitución Política del Estado, aplicado a proyectos de ley antes de que sean promulgados. Ahora veremos las diferencias clave dentro del control constitucional, donde tenemos el control tutelar de los derechos y el control normativo. Sandrita, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, muy bien. Ya hemos explicado ambos tipos de control, pero ahora hagamos una comparación directa. Para empezar, en cuanto a su objeto, el control tutelar protege derechos fundamentales de personas específicas, mientras que el control normativo evalúa leyes y normas en general. Qué interesante. Maturana, ¿qué nos puedes comentar vos? Claro, también hay una gran diferencia en los efectos de cada uno. Mientras el control tutelar busca restablecer los derechos vulnerados, el control normativo tiene un impacto más amplio porque puede anular o modificar normas que afectan a la sociedad. ¡Wow! Bueno, y si hablamos de quiénes pueden activar estos controles, en el control tutelar pueden hacerlo los afectados. Ahora vamos a ver las diferencias clave dentro del control constitucional, donde tenemos el ámbito del control tutelar y del control normativo. Sandrita, ¿qué nos podés mencionar sobre esto? Bueno, muy bien. Ya hemos explicado ambos tipos de control, pero ahora hagamos una comparación directa. Para empezar, en cuanto a su objeto, el control tutelar protege derechos fundamentales de personas específicas, mientras que el control normativo evalúa leyes y normas en general. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y vos, Maturana?
¿Qué nos puedes decir? Claro, también hay una gran diferencia en los efectos de cada uno. Mientras el control tutelar busca también hay una gran diferencia en los efectos de cada uno. Mientras el control tutelar busca restablecer el derecho vulnerado, el control normativo tiene un impacto más amplio porque puede anular o modificar normas que afectan a toda la sociedad. Y bueno, si hablamos de quiénes pueden activar estos controles, en el control tutelar pueden hacerlo los afectados directos o el defensor del pueblo. Y mientras que en el control normativo son los legisladores o las autoridades del órgano ejecutivo quienes pueden interponer estas acciones. Muchas gracias, compañero. Finalmente, en cuanto a qué órgano es responsable de cada control, el control tutelar interviene en los tribunales de justicia, mientras que el control normativo es el máximo responsable del Tribunal Constitucional Plurinacional. El objeto del control tutelar es garantizar, proteger la integridad física, el derecho a la vida, la libertad personal y la libertad de circulación. Asegurar la ejecución de las normas constitucionales o legales cuando son omitidas por parte de los servidores públicos u órganos del Estado. El efecto es proteger a las personas de actos u omisiones indebidas de servidores públicos o personas individuales o colectivas. Qué interesante, ¿no, compañeros? Sí. La verdad. Ahora vamos a hablar sobre los casos prácticos dentro del control constitucional. Quería, Priscila, ¿qué nos podés comentar sobre los casos prácticos? Bueno, para que quede más claro, sería bueno dar un pequeño ejemplo de un caso de control tutelar, que sería, imaginen que un ciudadano es despedido injustamente y su derecho al trabajo es vulnerado, ¿no? Este ciudadano puede interponer un amparo constitucional para que un tribunal ordene su restitución o el pago de las indemnizaciones. Qué interesante. Y en el caso del control normativo, pensemos que un legislador que se da cuenta de que una nueva ley afecta derechos fundamentales puede presentar una acción de inconstitucionalidad para que se revise la ley y se vea si es válida o si debe ser anulada. Asimismo, es muy importante tomar en cuenta que este caso no va a validarse si dicha persona no sigue el debido proceso. En un ejemplo también supuesto de que aquella haya recibido su finiquito. Eso ya va en contra de la jurisprudencia, ¿no? Sí, bueno. Y con esto llegamos al final. Y para concluir, vamos a recapitular un poco sobre los controles. Primero, el control tutelar protege derechos específicos de manera inmediata, que están reconocidos y establecidos en nuestra Constitución Política del Estado del año 2009 a partir del artículo 15. Y mientras el control normativo garantiza que las leyes sean coherentes con la Constitución, porque tenemos que recordar que dentro del artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado del 2009 se enmarca el ordenamiento jurídico nacional, lo que se llama el bloque de constitucionalidad, donde tenemos la jerarquía normativa. Obviamente, con el control normativo vamos a validar esta jerarquía. Arriba, de primer lugar, nuestra Constitución Política del Estado. En segundo lugar, los tratados internacionales. En tercer puesto jerárquico, las leyes nacionales, las leyes departamentales, etcétera, etcétera. Esto es lo que el control normativo se encarga de validar. Sí, así es como nos damos cuenta cómo ambos son esenciales para la protección del Estado de Derecho y el respeto a la Constitución, y usarlos adecuadamente es la clave para la justicia y la estabilidad del país. Bueno, gracias a todo el equipo por su participación y gracias a usted, doctora, por ver el video.